Nuestro circuito. Ahora ya medimos la resistencia total del circuito. Ahora vamos a medir la corriente total que demanda el circuito aplicando una tensión de 140 volts. Ustedes ya hicimos las características de resistencia nominales con respecto a la tensión y observamos que la tensión en la resistencia de 200, la de 75 y la de 100 deben sumar un cierto valor. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar un valor promedio de 140 volts, lo que le vamos a aplicar tensión de corriente alterna. Por lo tanto, cerramos nuestro interruptor y empezamos a variar la tensión de nuestra fuente. Y aquí nosotros estamos observando que las características del valor que nos va a dar la fuente deben ser las características de tensión que vamos a tener. Energizamos y empezamos a variar el voltaje. Aquí tengo un voltaje de 22 volts de corriente alterna. La corriente va aumentando en el amperímetro. Sí, observen la escala que estoy tomando, 20 amperes como máximo y sus terminales correspondientes para no caer en el error. Entonces seguimos aumentando y la corriente que debe demandar en el circuito no debe superar la corriente nominal de los elementos. Por lo tanto, la corriente en la de 200 ohm nos daría un valor de aproximadamente de 300 miliamperes. Vamos aumentando a 85, 87.25 la corriente, nos vamos a un valor aproximado de 140 volts. Y aquí tengo yo las características de mi tensión a 140 volts, donde la corriente nominal me da un valor de 0.35 amperes, está poquito superior a las características de la corriente que demanda la resistencia de 200 miliamperes. Ahora vamos a medir la tensión en esa resistencia y obtenemos un valor de aproximadamente un valor de tensión de 74.4 Ahora medimos la tensión en la resistencia de 75 y me va a dar un valor aproximadamente de 28.06 volts. Y ahora procedemos a medir la tensión en la resistencia 3, que es esa era la de 75, entonces sería la R2 de 100, que va a tener un valor de aproximadamente 37.81 volts, ¿sí? Tenemos 28.6 y 74.4 a una tensión total de 140 volts. Por lo tanto, ahí tengo las características de nuestro circuito. Lo desenergizamos para no tener sobrecalentar la resistencia. Disminuimos la tensión a 0 y ahí tenemos las características de nuestro circuito para el primer paso de las resistencias que tengamos en serie. Por lo tanto, ahí tengo los valores de mi circuito. Le aplico una tensión de 140, por lo tanto ahora y una corriente de 0.35, por lo tanto pongo aquí la corriente igual a 0.35 amperes y vamos a sumar los valores 74, 6, 18, llevamos una, 12, 13, 20, llevamos una, 7, 10, 14. Ahí tenemos las características de voltaje comparado con el voltaje nominal, que se cumple con la ley de Kirchhoff de tensiones. Por lo tanto, queda comprobado nuestro circuito desde el punto de vista experimental.